Hoy, la asignación que tenemos es basada en Génesis capítulo 25. Y hemos estado en una serie que comenzamos en principio de junio, que le llamamos Verano de Historias, donde vamos a tocar diferentes historias que están en la Biblia, amén, y vamos a permitir que esas historias nos hablen de una manera hermosa. Nuestra asignación hoy está en Génesis capítulo 25, del versículo 21 al 34. Génesis 25, del versículo 21 al 34. Si tienes tu Biblia, sígueme. Si no, tenemos aquí los versículos en la pantalla también. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primero en nacer, Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Esa es latina, ¿verdad? Si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces fue a consultar al Señor y el Señor le contestó: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. Y a este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú, y a este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Presten atención a ese versículo. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador. O sea, siempre estaba fuera de la casa. Siempre estaba en el campo atendiendo todo lo que había afuera. Pero Jacob le gustaba mantenerse en el campamento, o sea, cerca de la casa con el padre. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Isaac era latino. Pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, aleluya, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llama Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, respondió Jacob. Wow, ¿tú quieres comer? Dame tus derechos de primogénito. Esaú le contesta: chico, me estoy muriendo de hambre. Así que, bro, I know it's late, I know. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito a mí si lo que tengo es una hambre? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, dio a Esaú pan y guiso de lentejas. My God. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. Y de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Gracias, Padre.
Te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que tengamos fluidez en el pensar, en el expresar. Prepara los corazones, Señor, y te pido que me uses de instrumento para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Antes de llegar a Génesis 25, que es lo que acabamos de leer, nosotros tenemos que retroceder y recordar cómo es que comenzó todo esto. Porque lo que está en juego en esta historia no es simplemente una bendición familiar, donde hablamos de la primogenitura de Esaú siendo pasada a Jacob. ¿Okay? Es una promesa eterna. Cuando volvemos hacia atrás, ¿cuántos conocen sobre Abraham? ¿Cuántos han escuchado sobre Abraham? Vamos a hablar un poquito de Abraham. Abraham se le conoce como el padre de la fe. Todo comenzó con Abraham, un hombre que era común, pero era llamado por un Dios eterno. Y él escuchó una voz que le dijo a él: sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre y te mostraré. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 1. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham obedeció, salió de su parentela, dejó atrás todo lo que conoce por una promesa invisible. Hay que verdaderamente creerle a Dios para dejar atrás la comodidad y decir: Dios, tú vas a ser mi sustento. Por eso es que se le llama a Abraham el padre de la fe. Y Dios le prometió a Abraham una descendencia que era tan numerosa como las estrellas y una tierra para poseerla. Pero había un problema. Dios le hizo esta increíble promesa, pero Sara era estéril. Y aún así, Abraham creyó contra toda esperanza y Dios cumplió. Y a los 100 años, aleluya, a los 100 años llegó Isaac, el hijo de la promesa. Isaac no fue un hijo común. Isaac fue el milagro encarnado que Dios le había prometido un montón de años atrás. Isaac fue el símbolo vivo de que Dios cumple promesas aunque se tarde. Porque Dios no está al reloj de nosotros. Dios está al reloj de Él. Hay promesas y cumplimiento que nosotros estamos esperando, que Dios nos ha hablado. Pero si adelantamos la promesa, no hay desarrollo de carácter, no hay desarrollo de tu fe y vas a dañar la bendición que tiene para tu vida. Génesis 22 nos muestra la escena donde Dios le dice a Abraham: toma ahora tu promesa por la que esperaste toda tu vida. Toma a tu único hijo, coge Isaac, a quien tú amas, y ofrécelo como sacrificio. Se puso buena la cosa. Ni Teresa lo puede contar así en las telenovelas. Y Abraham, sin vacilar, sin dudar, se levantó de madrugada, tomó a su hijo y caminó 3 días confiando que Dios va a proveer el cordero para el sacrificio, pero sabiendo que Dios le había dicho: toma a tu hijo para que lo sacrifiques. Isaac cargó la leña, o sea, su mismo hijo que iba a ser sacrificado. Crucificado es Jesús. Sacrificado. Le toca cargar su propia leña. Y a todos estas, Isaac no sabe lo que está sucediendo. Pero Abraham, por fe, va con su hijo. Y Abraham prepara el altar. Yo me imagino esa conversación: papá, y el sacrificio. Y Abraham le dice: hijo, Dios ha pedido que tú seas el sacrificio. Me imagino a Isaac acostado en el altar, a punto de ser sacrificado. Abraham despidiéndose de su hijo, siendo fiel a Dios, escuchando su palabra,
Y cuando levanta el cuchillo, dice: Abraham, detente. Detente. Dios detuvo en el último momento la mano de Abraham. Y yo me imagino a Isaac ahí mirando toda la escena, porque ya Dios había visto el corazón de Abraham. ¿Qué es lo que Dios estaba buscando? Porque Dios no quería el cuerpo de Isaac, Dios quería el corazón de obediencia de Abraham. Entonces, con los años, Isaac creció. Y cuando llegó el momento de casarse, Abraham no lo envió a él mismo a buscar a una esposa, sino que envió a su siervo Eliezer a buscar su esposa. Y cuando encuentra la esposa entre los cananeos, busca una esposa para su hijo y para su parentela. Y ahí es cuando entra Rebeca, la latina, elegida en fe, guiada por oración y recibida con honra. Pero había un problema, que al igual que Sara, Rebeca era estéril. Igualita. Pero Isaac no se resignó. Isaac oró a favor de su esposa. Isaac dijo: Dios hizo una promesa, vamos a creerle. Génesis 25, 21. Y Dios respondió. Y Rebeca quedó embarazada. Pero lo que llevaba adentro no era normal. Y lo acabamos de leer. Sabemos que traía mellizos, que traía gemelos. Había una lucha dentro de ella, que había una agitación, que había conflicto. Mira, yo me acuerdo especialmente con Liam. Yo pienso que Liam fue más activo que Anabel. Y en momentos que mi hijo de una manera u otra se estiraba y le molestaba, incomodaba las costillas a mi esposa. Imagínate a gemelos. Y en este caso, Rebeca dice: esto no puede ser normal, porque estos muchachos se pasan peleando dentro del vientre. Peleando en mis palabras, ¿ok? Y dice: hay mucha incomodidad. Y ella va y consulta a Dios y Dios le dice: es que hay 2 naciones ahí en tu vientre. Y aquí es donde empieza nuestro texto hoy. Porque este embarazo no era solo biológico, este embarazo era profético. Este conflicto no era solo de gemelos, era una batalla por linaje, una batalla por la promesa y el propósito eterno que Dios había designado. No eran solo hijos, uno sería padre de Edom y el otro sería llamado Israel. Los Edom son una nación. Y está el pueblo ¿de quién? De Israel. Y a través de Jacob, el hijo elegido por la soberanía de Dios, nacerían las 12 tribus del pueblo del pacto. Porque escuchan esto, no se trataba de quién luchaba mejor, se trataba de quién Dios había escogido para cargar la herencia. Y esto sucedió antes de que ellos hubieran nacido. Cuando Rebeca consulta a Dios, Dios le dice: el menor será el primero y el mayor será el segundo. O sea, el que tiene aquí la autoridad y el que yo he escogido es a Jacob. Eso me confirma a mí la palabra de que tú fuiste separado y escogido desde el vientre de tu madre. Y si deseamos entender el precio de lo que acabamos de leer en Génesis, de la primogenitura, tenemos que entender la historia que la rodea. Y hoy no solo vamos a hablar de Esaú y Jacob, vamos a hablar de nosotros. Porque dentro de cada uno de nosotros hay una lucha entre lo eterno y lo inmediato, entre el campo y el campamento, entre lo visible y lo espiritual. Esaú tenía hambre y Jacob tenía discernimiento. Esaú tenía fuerza, pero Jacob tenía presencia. Pero solo uno terminó con la primogenitura. Te pregunto, ¿qué estás dispuesto a entregar por satisfacer una necesidad momentánea?
Porque Saúl entregó la primogenitura. Y Jacob le dijo, aquí tiene tu caldo. Aquí tú tienes tu guiso. Pero yo quiero esa primogenitura. Y esto nos lleva al punto número 1 ahí en tus notas. Tu propósito es dado antes de nacer. Tu propósito es dado antes de nacer. Porque tu propósito no es algo que se construye con el tiempo. No. Es algo que nació contigo. Que nosotros vengamos a entender cuál es nuestro propósito tiempo después es una cosa. Pero ya Dios sabía que tú fuiste destinado. Tú no viniste a este mundo a ver qué es lo que va a pasar. Qué lindo. Tú viniste con un diseño eterno, con un propósito depositado por Dios antes de que respiraras por primera vez. Por eso, Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre, ¿qué pasa? Te conocí. Y antes de que tú naciste, te santifiqué. O sea, en el vientre, antes de que tú te formases, te conocí. A mí eso implica conocer. Es que hubo una conversación con Dios y yo antes de yo llegar a esta tierra. Eso es otro estudio. Y antes de que naciste, te santifiqué. Santificar es separar. O sea, antes de que tú nacieras, Dios te santificó. O sea, Dios te separó para Él. Tú no estás aquí por casualidad. Tú piensas que llegaste a la iglesia por una invitación. Y Dios te está diciendo, yo vengo separándote hace tiempo. Lo que pasa es que tú andas buscando como ese rompecabezas. ¿Cuántos han hecho rompecabezas de más de 100 piezas? ¡Qué pesadilla! Y si se pierde una pieza, es como tiempo perdido. Y lo mismo pasa en nuestra vida, que andamos buscando esa pieza que parece perdida. Algo falta en mi vida para darle significado. Algo falta en mi vida para darle propósito. Y es porque Dios te santificó. O sea, Dios te separó. Antes de tú estar en el vientre de tu madre, ya Dios dijo, tú eres mío. ¿Cómo es que conectamos con este propósito? ¿Sabes que cuando Rebeca quedó embarazada, ella no estaba esperando simplemente 2 hijos? Ella estaba cargando 2 destinos. Ella estaba cargando 2 pueblos. Ella estaba cargando 2 profecías, caminando hacia el cumplimiento. Isaac oró y Dios respondió. Y hubo una lucha en el vientre, porque lo espiritual siempre se agita antes de que se manifieste en lo natural. Y cuando Rebeca consulta a Dios, Él le responde, 2 naciones hay en tu vientre y el mayor servirá al menor. O sea, esto no fue un accidente, esto fue una asignación divina. Tu llamado no comenzó el día que tú te entregaste a Cristo, comenzó el día que Dios pensó en ti. Tú no lo entendiste. Y es desde ese momento que el infierno ha estado amenazándote por todo en tu vida. Por eso cada vez que tú te acercas a tu propósito, hay algo que te jala. Hay algo que te empuja. Hay algo que te susurra, no eres suficiente. Hay algo que te desvía, hay algo que te sabotea. O sea, que te quiere destruir, que te enfría, donde te enredas y tú sabes que hay algo que te está llamando, pero te sigue alejando. Y tal vez tú piensas, es que yo soy débil. Y no es que seas débil, es que eres peligroso. El infierno sabe lo que tú cargas. El enemigo recuerda lo que Dios dijo sobre tu vida. Él sabe que con la sangre de Cristo sobre tu vida, tu propósito se activa y eres una amenaza en este mundo. Y es como un bebé en el vientre. Antes de nacer ya hay dolor, ya hay presión, ya hay contracciones. ¿Por qué? Porque algo que estuvo escondido está a punto de manifestarse. Y hay mujeres aquí que entienden esto mejor que nadie.
Cuando está por nacer el propósito, el dolor que aumenta. Cuando estás a punto de cruzar al otro lado, la resistencia se multiplica. No porque estás fuera de la voluntad de Dios, sino porque estás a punto de dar a luz algo que el infierno no puede detener. Por eso es que hay guerra. Por eso es que hay presión. Por eso no todo el mundo te entiende. Por eso tú no le puedes decir a todo el mundo lo que Dios ha depositado en ti. Porque hay personas que quieren dañar y pisotear. Y como no lo entienden, y como tienen el ego, y como tienen la envidia, lo que pueden hacer es tratar de pararte. Lo que sucede es que tú andas embarazado. O sea, estás impregnado de propósito, porque cargas una palabra que viene directamente del cielo, no porque no tienes propósito, sino porque no tienes. Mira a la persona que está a tu lado y dile: tienes propósito, tienes propósito. Y si es necesario, como la hermana Marisol le hace a su esposo un codito, tienes propósito, tienes propósito. No, el problema es que muchos descuidan lo que llevan dentro. Escúchame bien. El enemigo no puede cancelar tu llamado. Si pudiera, ni tú ni yo estuviéramos aquí. Pero sí puede distraerte lo suficiente como para que tú lo ignores. Porque si puede distraerte, te va a confundir. Porque si puede distraerte, te va a alejar. Por eso hay gente con unción, con propósito, con asignación, pero están dormidos espiritualmente, porque no han entendido el peso de lo que cargan. Tu guerra espiritual no comenzó cuando tú llegaste al mundo, comenzó con tu llamado. Desde el vientre ya había una batalla por tu destino. Pero escucha bien esto: lo que Dios declaró sobre ti en lo secreto, no hay infierno que lo pueda cancelar. No importa la lucha interna, el retraso externo o el ruido del enemigo. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Eso nos lleva, gloria a Dios, eso nos lleva al segundo punto: el contraste de identidades y el peso de la primogenitura. Génesis 25:27 dice: Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Dos hermanos, dos mundos, dos enfoques de vida. Esaú era rudo, era grande. La palabra lo describe con vellos en su cuerpo. Él amaba el campo. Él vivía para la adrenalina de la cacería. Le encantaba. Pero Jacob era tranquilo, era de casa, era de oído fino. Había algo en su espíritu que lo mantenía cerca. ¿Qué era la primogenitura? Tenemos que describirla. Tenemos que entenderla. ¿Qué era la primogenitura? Porque no era un título. No era solo la porción doble de la herencia. La primogenitura en el mundo bíblico era una institución sagrada. El primogénito recibía una parte doble de la herencia. Sí, recibía más por ser el primero, pero escuchen esto, pero también heredaba el liderazgo espiritual, la cobertura y la responsabilidad del linaje. Jacob no estaba tras el dinero. Jacob estaba atrás: yo quiero estar a cargo de la familia. Yo quiero estar a cargo de todo lo que está bajo el cuidado de mi padre. No era simplemente el hijo mayor. Él era el futuro líder del clan, el sacerdote de la casa, el que debía cargar con la historia, la fe y el legado del padre. En otras palabras, hablando de lo que es primogenitura, el primogénito no solo hereda más, sino que hereda el peso. Hereda responsabilidad. Es como si el padre le dijera al primogénito: tú vas a cuidar de tus hermanos cuando yo ya no esté. Tú vas a proteger el altar. Tú vas a recordar las promesas que Dios me dio. Tú vas a tomar decisiones por toda la familia.
Pero aquí está el problema. Esaú no tenía responsabilidad. Y él no quería responsabilidad. Él quería el placer. Él quería la fuerza. Él quería el campo. Pero no quería, ¿qué? Carga espiritual. Y hay algunos de nosotros que somos como Esaú. Es como cuando miramos la historia de José. Años más tarde, Dios levanta otro hijo. José no fue el primogénito biológico, igual como Jacob, pero sí valoró el corazón del padre. José, él no nació primero, pero fue el primero en obedecer. Él no recibió espada, pero recibió una túnica de colores. Él no dirigía con gritos, sino que dirigía con visión. Mientras sus hermanos estaban en el campo, José estaba escuchando sueños, escuchando la voz de Dios, guardando en su corazón lo que otros despreciaban. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste y dijiste: Dios, no te he escuchado esta semana? Dios, quiero tiempo en tu presencia. ¿Somos Esaú o somos Jacob? ¿Somos los hermanos de José o estamos como José? Quiero de tu presencia, quiero que me hables, porque él valora la herencia y termina preservando la promesa. Donde años después entra una gran hambre a todo el pueblo, y cuando los hermanos se presentan, adivina quién estaba a cargo: José. José estaba a cargo y ahora tiene el privilegio de cuidar de su familia. Tú puedes tener la fuerza de Esaú, pero si no tienes el compromiso de Jacob, no vas a cargar la primogenitura. Porque cuando tenemos fuerzas para lo de afuera, cuando llegamos al campamento, lo que traemos es división. Puedes tener influencia, tú puedes tener seguidores, puedes tener carisma, puedes tener talento, pero si tú no tienes peso espiritual, no estás listo para liderar el campamento. La primogenitura, amados hermanos, no es para el que impresiona, es para el que permanece, es para el que ama la casa, es para el que honra al Padre, es el que escucha, el que aprende y carga lo que otros ignoran. El que honra la casa hereda el peso, el que carga la promesa cuida del pueblo. No tienes que ser el primero, solo tienes que estar disponible. Edom era una nación sin pacto. Cuando leímos la escritura, habla de Esaú, que cuando coge el guiso, por eso es que se le llama Edom. Y quiero mostrarte qué pasa cuando tú no cargas lo que Dios te dio. Génesis 36:1 dice lo siguiente: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. O sea, está hablando de que Edom tiene generaciones, hay una nación que nace de él. Y cuando llegamos a Génesis 36:9 dice: y estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom. Y los comienza a mencionar. Sí, Esaú llegó a ser una nación, pero no fue nación del pacto. Él se multiplicó, pero se multiplicó fuera del propósito que Dios había diseñado para él. Esto se pone bueno. Él fundó un pueblo, pero sin cobertura espiritual. Él se levantó, pero ¿sabes cómo se levantó? Como enemigo de Israel. El enemigo del pueblo de Dios. Cuando vamos a Números capítulo 20, vemos que dice: cuando Israel salió de Egipto, Edom les negó el paso. Y cuando vamos a Segunda de Reyes capítulo 8 versículos 20 y 22 dice: los edomitas fueron enemigos constantes del pueblo de Dios, y pensar que la batalla comenzó en el vientre de una madre. My God. Y al final, ¿sabes qué es lo que le pasó a los edomitas? Desaparecieron, ya no existen, ya no aparecen,
Ya no se encuentran, porque todo lo que nace fuera del pacto tiene fecha de expiración. Todo lo que nace fuera de la voluntad de Dios tiene fecha de caducidad. Se expira. Tener descendencia no es lo mismo que tener propósito. Tú puedes multiplicarte sin estar bendecido. Puedes levantar un pueblo y aún estar fuera de la promesa. Porque lo que no nace bajo cobertura espiritual no permanece. La cobertura espiritual es necesaria. Uno no puede hacer lo que uno le da la gana y decir, después Dios me multiplicó, y de momento cuando se desaparece la multiplicación, entonces no era Dios. Entonces, ¿quién estaba metido? Y confundimos ciertas cosas que suceden en nuestra vida, porque hay cosas que nosotros logramos hacer y logramos que sucedan. Hasta multiplicamos nuestras finanzas, hasta se puede mejorar el negocio, pero eso no siempre significa que la mano de Dios estaba presente. Y esto es necesario que lo entendamos, porque en cosas que suceden en nuestras vidas que no tiene que ver nada con Dios. Dios lo permitió, pero no tiene nada que ver con Él. Y como no tiene la bendición de Dios, eventualmente esto tiene fecha de expiración. Punto número 3. El apetito puede arruinar tu destino. Génesis 25, del 29 al 34, vemos que Esaú regresa del campo agotado, que Jacob había preparado un potaje. Y en un momento de hambre vendió lo eterno por lo inmediato. Según el comentario de Jameson Fawcett Brown, era un potaje que era exótico, era sabroso, probablemente de porotos egipcios. O sea, era hecho a la manera de los egipcios. Y yo no sé, si tú has ido a comer a uno de estos restaurantes del Middle East, tan pronto tú entras, el olor de la comida te azota. Perdón, eso lo dije a mi manera ahí. Pero te da el cantazo ese olor. Lo sientes inmediatamente cuando entras. Es atractivo a la vista. Es irritante al olfato. Y es diseñado para tentar. Y para Esaú, aleluya. Esto no se compara al olor increíble que tenía Esaú. ¿Cuántos tienen hambre? Esto es una pregunta excelente que hacer a esta hora, después de las 2 de la tarde. Pero ¿cuántos cambiarían su primogenitura? Lo que Dios ha dado por ti, ¿te da el olor? ¿Cuántos cambiarían lo que Dios ha depositado sobre tu vida por esto? ¿Cuántos? Porque para Esaú, él estaba cazando en el campo. Él llegó con una hambre que se lo llevaba el que lo trajo. No puedo hablar a mi manera. Muchos religiosos aquí. Y Esaú decide comer. Y Jacob, muchas gracias, Fidencia. Y Jacob, antes, ¿cuánto les dio el olor? Hasta ya te dio. Oh my God. Qué bueno, sirvió el propósito. Y si esa sopita es hecha en panera, imagínate una de estas sopas egipcias, que los aromas son fuertes. Y el hombre estaba súper hambriento. Y Jacob en su discernimiento le dice, vamos a hacer un contrato, vamos a hacer un pacto. Tu primogenitura
por el caldito. Tu primogenitura por el guiso. Todo esto representaba lo que Dios había prometido, y de momento se presenta un momento de placer, un momento para llenar una necesidad momentánea, para robar su posición eterna. ¿Y sabe lo que es eso? Idolatría. ¿Por qué es eso idolatría? Porque la idolatría no es solo postrarse ante una estatua. Idolatría es colocar cualquier cosa por encima de lo que Dios te ha entregado. El elegir el plato por encima del pacto. El escoger lo que deseas en vez de lo que Dios dijo. Es rendirte a lo que tu carne grita en vez de obedecer lo que tu espíritu sabe. Idolatría es eso que te hace decir: sé que no debo, pero lo necesito. Sé que es pecado, pero me llena. Sé que me aleja de Dios, pero me calma en estos momentos. Eso es idolatría. Cuando algo tiene más peso que la voz de Dios y el lugar de Dios en tu corazón y en tu vida, tiene más influencia que su palabra, tiene más autoridad que su presencia. Ya no es tentación, amados hermanos, ahora es un ídolo. Si lo prefieres sobre Dios, ya es un ídolo. Y esto se manifiesta de diferentes maneras. Porque hay personas que Dios te dijo: este hombre o esta mujer no es para ti, y lo preferiste por encima de lo que Dios dijo. Se convirtió en tu ídolo. Hay personas que Dios te dice: no te metas en este lío, y sabes la convicción en tu corazón y te dice: no hagas este compromiso, y lo haces por encima de la voz de Dios, y eso se convirtió en tu ídolo. Esaú no se inclinó ante una estatua, pero se inclinó ante su apetito. Y lo que no tuvo fuerzas para resistir, lo apartó de su herencia y de todas sus generaciones. El problema no fue el hambre. A todos nos da hambre. Y después, como leer esa sopita, yo te seguro todos vamos para Panera en el día de hoy. Hay que pedir un descuento. El problema fue entretener el deseo sin discernir el valor. Porque el pecado nunca se presenta feo. Se presenta sabroso, se presenta en conveniencia, se presenta caliente y listo para servirte. El enemigo no te va a ofrecer lo que te desagrada. Él te va a cocinar lo que tu carne desea, justo en el momento de mayor debilidad. Por eso en el Nuevo Testamento, si no me equivoco, fue Pablo, y él habla sobre el pecado de que te hace tan fácilmente tropezar. Porque el enemigo sabe aquello a lo cual tú eres débil. Y él sabe en qué bandeja te lo presenta y en qué momento te lo presenta. Pero cuando no cargamos sustancia, entregamos la promesa a cambio del pecado. Esto nos lleva al último punto en nuestras notas. El que habita en casa entiende el corazón del Padre. Entiende el corazón del Padre. Jacob estaba en la tienda. Él no estaba buscando validación en el campo. Él no necesitaba mostrar: soy fuerte, mira todas las bestias del campo que logro cazar. No. Él estaba buscando comprensión en casa. Mientras Esaú cazaba afuera, Jacob escuchaba adentro. Mientras Esaú corría tras lo salvaje, Jacob permanecía donde el Padre hablaba. Mientras su hermano se perdía entre pasiones, él se quedaba cerca de la presencia. Hoy en día, muchos corren tras plataformas, pero pocos se quedan en el proceso. Hoy en día, muchos quieren la posición, pero cuando Dios te dice: te la voy a entregar, pero a esta manera, con estos pasos, con los siguientes pasos a tomar, que van a causar de que tú seas auténtico delante de la presencia del Señor, y entregar eso que te duele, entregar eso que se te hace difícil. Pocos se quedan en el proceso.
Muchos buscan likes. Y qué lindo o qué linda me veo en TikTok. Y qué lindo y qué linda me veo en Instagram. Y qué lindo y qué linda me veo en las redes sociales. Pero pocos buscan la voz del Padre. Porque hay algo que solo se recibe cuando se permanece. Hay algo que solamente puedes obtener mientras tú te mantienes en la casa del Señor. El que habita, escucha. El que habita, discierne. El que habita, hereda. Y miremos el ejemplo que Jesús nos dejó. Y ya voy terminando. Lucas capítulo 2, versículo 49 dice: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabías? Quiero hablarle a todos nuestros jóvenes que están aquí presentes, esa generación Z. Jesús tenía 12 años. 12 años. Y ya sabía dónde Él tenía que estar. Escúchame bien. Él no tenía que estar en Instagram. Él no tenía que estar en TikTok. Él no tenía que estar en las redes sociales. Él no tenía seguidores. Pero ya Él sabía dónde quería estar. Él no estaba distrayéndose en el mercado. Él estaba en el templo. Él no estaba en una fiesta. Estaba en la casa del Padre. Él no estaba buscando ser famoso. No le interesaba ser famoso. Sino que estaba sentado entre maestros aprendiendo su palabra. Él estaba escuchando. Él estaba preguntando. Él estaba aprendiendo. Porque solo el que habita, escúchame bien, solo el que permanece en el campamento habita y se alinea con el Padre. Es como si Jesús hubiera dicho: yo no necesito tener 30 años para ser responsable. Yo no necesito que me vean para saber quién soy. Yo no necesito que me llamen maestro para saber que yo soy hijo. Y mientras muchos están en el juego, en el PlayStation, en la computadora, en el Xbox, en el Nintendo Switch, Jesús estaba en el templo. Mientras muchos están atrapados en los reels y en las redes sociales, Jesús estaba recibiendo revelación. ¿Dónde está nuestro corazón ubicado? ¿En dónde es que nos estamos posicionando? Yo quiero decirte que si tú tienes 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, tú no tienes que esperar a tener 20 años para comenzar a pensar en cómo se va a ver tu vida en un futuro. Tú puedes comenzar a trabajar en tu carácter y tu esencia ahora. Tú puedes decir: yo me voy a separar con el Padre y Él va a hacer cosas grandes con mi vida. Sea en el arte, sea en un trabajo, sea en el ministerio, ser abogado, ser maestro. Esto no incluye, esto no quiere decir que tú lo estás haciendo desde pequeño, quiere decir que vas a estar en el ministerio. No, yo no te estoy diciendo esto, yo te estoy diciendo que si tú te alineas con Dios desde el principio, desde pequeño, Él se va a encargar de enderezar y llevar a cabo todos tus pasos en el futuro. Y Él te va a usar en el área donde sea que Él termine poniéndote para su honra y su gloria. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. Mientras tú estás buscando contenido para subir, Jesús está bajando contenido del cielo. Él no buscaba título. Él buscaba estar alineado. Él no buscaba ser el protagonista. Él buscaba ser obediente al Padre. Y por eso, cuando llegó su hora, el cielo lo respaldó. Tú no puedes cargar la herencia si no estás presente para recibirla. Tú no puedes liderar la casa si no estás dispuesto a quedarte en ella. Dios no unge al favorito. Dios unge al que es fiel. Fiel, fidelidad, fiel, fidelidad.
Él no está buscando a quien impresiona desde el campo. Él está buscando a quien permanece en la tienda, a quien no se mueve por emoción, sino por dirección, al que prefiere la formación sobre la fama. No vendas tu propósito, no vendas tu llamado, no vendas tu identidad, no vendas tu primogenitura, porque el que se queda en casa termina cargando la promesa. Porque el que conoce el corazón del Padre es el que puede representar su nombre. Y tú dices que yo no soy muy talentoso. Y es posible que no seas muy talentoso. Tal vez no eres el más visible. Pero si tú estás dispuesto a quedarte en la casa del Padre, si tú estás dispuesto a quedarte cerca de su presencia, a servir, a aprender, a habitar junto a Él, Dios va a confiarte lo que los demás despreciaron. Porque el estar en el mundo impresiona, pero la casa de Dios te da forma. El mundo te aplaude, pero la tienda, el campamento, te unge. Estemos de pies. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Esaú vendió su primogenitura por un plato, pero hay otro primogénito que no la vendió: Jesús. El primogénito del Padre, el que no negoció la cruz, el que no cambió la eternidad por el momento. Él se negó a sí mismo para que tú no tuvieras que perder tu herencia. De hecho, en el jardín de Getsemaní, la palabra dice que él estaba sudando de una manera que sangre brotaban de sus poros. Y le dice al Padre: Señor, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí, pero al fin y al cabo, solo si es tu voluntad. Si no la es, me someto. Y ahí vemos la humanidad de Jesús, de que era 100% hombre, siendo 100% Dios. Él pudo haber dejado todo y no morir por nuestra salvación. Él pudo quedarse atrás y decir: nada, que lo haga otro. Pero fue obediente y fiel hasta el final. Hasta el final. Él se negó a sí mismo para que tú no tuvieras que perder tu herencia, el cielo. Él no negoció su identidad. Él no cambió su propósito por placer. Él usó, escucha bien, su primogenitura para salvar a los suyos. Para salvarte a ti, para salvarme a mí. Tal vez lo que te está tentando no es un plato de lenteja o un chicken noodle soup de panera. Tal vez es una relación tóxica. Tal vez es una adicción. Tal vez es una mentalidad. Pero si te está robando lo eterno, vale la pena soltarlo. Si te está robando tu salvación, vale la pena soltarlo. Hoy tenemos que orar que Dios nos ayude a cambiar nuestro apetito. Qué fácil es entregarse en ese momento de tentación, sin considerar las consecuencias que vienen después. Qué fácil es entregarse y dejar que los pensamientos corran, a veces delante de una película, a veces dentro de fotos. Qué fácil. Y Dios te está diciendo: ¿qué es más fuerte? ¿Qué es más valioso para ti? ¿Este momento de placer o una herencia eterna? Yo quiero hacerte una invitación. Si tú entiendes que Dios te ha hablado y no has tomado la decisión para aceptar a Jesús como tu Salvador, ahí donde tú estás, no te voy a pedir que pases al frente, solo te quiero pedir que levantes tu mano. Si quieres aceptar a Jesús como tu
único Salvador. Ahí donde estás, simplemente levanta tu mano y queremos orar por ti. Gloria a Jesús.